La frontera entre Estados Unidos y México ha llegado a un punto de quiebre histórico sin precedentes en la relación bilateral. Lo que hasta hace apenas unas horas era una tensión diplomática creciente pero manejable, hoy se ha transformado dramáticamente en la movilización militar más grande, más peligrosa y más significativa en la historia moderna de Norteamérica. Estamos ante un gran encuentro decisivo, una confrontación directa de voluntades con tensiones extremas en los límites más críticos de nuestro continente. Díganme en los comentarios, ¿esperaban que llegaríamos a este punto de enfrentamiento militar? Las tropas estadounidenses, bajo órdenes directas y explícitas del presidente Donald Trump, se han desplegado masivamente para apoyar a las fuerzas fronterizas en una operación sin precedentes históricos. México no ha retrocedido ni un centímetro. En una respuesta que ha sorprendido al mundo entero por su contundencia y rapidez extraordinaria, la presidenta Claudia Sheinbaum ha ordenado el despliegue de más de 10,000 soldados de élite a lo largo de la línea fronteriza. Esta no es una simple disputa migratoria, sino un choque de titanes, un pulso geoestratégico que definirá el futuro de la relación bilateral y posiblemente el equilibrio de poder en todo el hemisferio. Estamos presenciando en tiempo real la contundente actuación de la presidenta mexicana, quien ha trazado una línea roja inamovible frente a las presiones de Donald Trump en una jugada audaz para proteger la soberanía y la dignidad de México. Lo que estamos viviendo no surgió de la nada. Es la culminación de semanas de retórica incendiaria y amenazas directas desde la Casa Blanca. El presidente Trump, impulsando su llamada Ley de Seguridad Fronteriza Soberana, emitió un ultimátum a México hace 72 horas. El gobierno mexicano utilizaría sus fuerzas armadas para sellar por completo el flujo migratorio hacia el norte, bajo supervisión estadounidense, o enfrentaría sanciones económicas devastadoras y una intervención directa de personal estadounidense en territorio mexicano para garantizar la seguridad. La amenaza fue clara, pública, y para muchos una humillación inaceptable. El mundo esperaba una respuesta diplomática, quizás una condena mesurada. Nadie, ni los analistas más audaces en Washington, esperaba la respuesta que dio la presidenta Sheinbaum. En lugar de ceder, dobló la apuesta. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Sheinbaum? ¿Ceder a la presión o defender la soberanía a cualquier costo? Debatan respetuosamente. Y esto nos lleva directamente al primer punto crítico: la situación militar sobre el terreno, un tablero de ajedrez donde cada pieza se mueve con una precisión aterradora y un significado profundo. Del lado estadounidense tenemos el despliegue confirmado por el Pentágono, al menos 5,000 efectivos de la Guardia Nacional de Texas, Arizona y California federalizados bajo el Comando Norte de Estados Unidos. Es crucial entender que aunque la narrativa oficial de Washington los etiqueta como fuerzas de apoyo logístico y de ingeniería para la patrulla fronteriza, su equipamiento cuenta una historia muy diferente. Imágenes satelitales y reportes de periodistas en la zona de El Paso y San Diego muestran vehículos blindados Stryker, helicópteros Black Hawk, equipados para vigilancia y transporte de tropas, y la instalación de puestos de mando y control avanzados. Esto no es simplemente para construir vallas, es una postura de intimidación, es una demostración de fuerza diseñada para presionar y acorralar al gobierno mexicano. El general retirado del ejército mexicano Javier Mendoza lo describió esta mañana de manera lapidaria. La Casa Blanca está poniendo una pistola sobre la mesa de negociación. No la está disparando, pero quiere que todo el mundo vea que está cargada. El objetivo no es invadir, el objetivo es someter. Ahora veamos la respuesta de México, la Operación Escudo Soberano. Esta es la pieza del rompecabezas que ha cambiado todo el panorama. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el despliegue de más de 10,000 elementos, pero la clave no está solo en el número, sino en la calidad y la composición de estas fuerzas. No estamos hablando de reclutas recién salidos del entrenamiento, estamos hablando de unidades del Cuerpo de Fuerzas Especiales, los conocidos como GAFES, entrenadas para operaciones de alto impacto. Hablamos de batallones de la Policía Militar con experiencia en control de territorios complejos y de manera significativa de unidades de infantería mecanizada trasladadas desde el interior del país. ¿Entienden la magnitud de este despliegue? ¿Creen que es proporcional a la amenaza? Opinen libremente. Su despliegue ha sido estratégico, concentrándose en 3 puntos neurálgicos: Tijuana frente a San Diego, Ciudad Juárez frente a El Paso y Nuevo Laredo frente a Laredo, Texas. Estos no son solo los cruces migratorios más importantes, son las arterias económicas vitales de Norteamérica. La orden que tienen es clara, y ha sido comunicada por la propia presidenta: proteger el perímetro de la soberanía nacional. No se trata de detener migrantes, una tarea que corresponde a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional de Migración.
Su misión es disuadir cualquier tipo de incursión no autorizada de fuerzas extranjeras y asegurar que la infraestructura estratégica del lado mexicano permanezca bajo control absoluto de México. Como lo dijo el mismo general Mendoza, el mensaje de México es inequívoco. Nuestra frontera es nuestra, la administramos nosotros. Cualquier intento de violarla bajo cualquier pretexto será considerado un acto hostil. El despliegue no es ofensivo, es defensiva inamovible. Las tropas mexicanas no están apuntando sus armas hacia el norte, pero su presencia masiva y su equipamiento son una declaración política hecha con acero y pólvora. Pero es esta una simple bravuconada militar, un acto impulsivo que podría llevar a una catástrofe. Para entender la profundidad de la estrategia, debemos pasar al segundo pilar de esta crisis, la ofensiva política y diplomática de la presidenta Claudia Sheinbaum, una jugada que se está desarrollando en paralelo a la movilización militar y que es quizás aún más importante. Ayer por la noche, en un mensaje a la nación que fue transmitido en cadena nacional y que paralizó al país, la presidenta Sheinbaum se dirigió al pueblo de México y al mundo. Su tono no fue de confrontación beligerante, sino de una firmeza serena y una claridad absoluta. No mencionó a Donald Trump por su nombre, una decisión deliberada para elevar el discurso por encima de personalidad y enfocarlo en principios. Sus palabras exactas fueron: la soberanía de México no es ni será jamás objeto de negocio. No respondemos a amenazas ni aceptamos ultimátums. Somos una nación digna y fuerte, y actuaremos siempre en defensa de nuestros intereses y de nuestro pueblo. Hacemos un llamado al diálogo y al respeto mutuo, pero que quede claro, el diálogo solo puede existir entre iguales. ¿Qué les pareció este discurso? ¿Firme y necesario o innecesariamente confrontacional? Quiero leer argumentos de ambos lados. Este discurso fue una obra maestra de la comunicación política. Por un lado, reafirmó la fortaleza y la determinación de México, asegurando el apoyo popular interno. Las encuestas de la madrugada muestran un cierre de filas casi total en torno a su figura. Por otro lado, al hablar de diálogo y respeto, le arrebató a Washington la narrativa del vecino problemático y se posicionó como la actora racional y sensible. Pero las palabras fueron solo el comienzo. Inmediatamente después del discurso se activó una maquinaria diplomática a toda velocidad. La Cancillería mexicana confirmó llamadas personales de la presidenta Sheinbaum a los presidentes de Brasil, Argentina y Colombia. El mensaje fue el mismo: esto no es un problema exclusivo de México. Es un ataque a la soberanía de una nación latinoamericana y un precedente peligroso para toda la región. El objetivo es claro: construir un bloque de apoyo latinoamericano que aísle la postura de Trump, y está funcionando. Esta mañana el gobierno de Brasil emitió un comunicado expresando su profunda preocupación y respaldando el derecho de México a gestionar sus fronteras soberanamente. Argentina fue más allá, y su embajador en la OEA solicitó una reunión de emergencia para tratar la amenaza a la paz regional. Simultáneamente, México presentó una queja formal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no acusando a Estados Unidos de agresión, sino advirtiendo sobre una situación que pone en riesgo la estabilidad y la paz internacionales. Esta estrategia convierte un conflicto bilateral en un problema multilateral, poniendo a Estados Unidos bajo el escrutinio del mundo entero. La doctora Sofía Reyes, experta en economía política del Colegio de México, lo explicó así: Sheinbaum está llevando el conflicto de un callejón oscuro donde dos personas pelean a una plaza pública con miles de testigos. En ese nuevo escenario, la fuerza bruta del más grande ya no es el único factor que cuenta. La legitimidad, el derecho internacional y la opinión pública se convierten en armas poderosas. ¿Ven cómo la estrategia militar y diplomática se complementan perfectamente? ¿Entienden el patrón? Cuéntenme qué piensan. Entonces, ¿cómo se conectan estos dos frentes, el militar y el diplomático? Aquí es donde reside la genialidad y el riesgo del gran plan del gobierno mexicano. La sinergia entre la operación Escudo Soberano y la ofensiva diplomática es total y absoluta. No son dos estrategias separadas, sino las dos caras de la misma moneda. El despliegue de 10.000 soldados de élite no tiene como objetivo principal iniciar un conflicto armado. Sería un suicidio estratégico, y todo el mundo lo sabe. Su propósito fundamental es dar un respaldo tangible y creíble a la postura diplomática de la presidenta. Las palabras de un líder son importantes, pero las palabras de un líder que tiene 10.000 soldados defendiendo esas palabras tienen un peso completamente diferente. La movilización militar es la que transforma el no aceptamos ultimátums de una simple declaración de principios a una realidad física innegable sobre el terreno. Sin las tropas en la frontera, el discurso de Sheinbaum podría haber sido desestimado por Washington como simple retórica para consumo interno.
Con las tropas en la frontera, cada palabra resuena con la fuerza de una advertencia seria. Pensemos en esto como una negociación a gran escala. Trump intentó negociar con una amenaza. Haz lo que digo, o tus exportaciones sufrirán y mis agentes cruzarán tu frontera. La respuesta de México a través de este plan combinado es una contraoferta. Intentar cruzar nuestra frontera o imponer sanciones unilaterales tendrá un costo tan alto, militar, económico y diplomático, que no te conviene pagarlo. Así que sentémonos a hablar, pero esta vez sin amenazas y reconociendo mi soberanía. La doctora Reyes lo resume así. México ha logrado cambiar la ecuación del costo-beneficio para la Casa Blanca. La opción de la agresión que hace una semana parecía barata y políticamente rentable para Trump, hoy se ve extremadamente cara y arriesgada. El gran plan, por lo tanto, es utilizar una disuasión militar creíble para forzar una desescalada y una renegociación de la relación bilateral en términos más equitativos. Es una jugada de alto riesgo porque un error de cálculo, un incidente fronterizo menor, podría encender la pradera. Pero desde la perspectiva de la presidencia mexicana, el riesgo de no hacer nada y aceptar la humillación era aún mayor, ya que sentaría un precedente de sumisión para los años venideros. ¿Creen que México está jugando sus cartas correctamente o el riesgo es demasiado alto? Argumenten sus posiciones. Y este movimiento audaz ya está provocando un efecto dominó que trasciende las fronteras de México y Estados Unidos, afectando al resto del mundo de maneras que apenas comenzamos a comprender. La primera onda de choque es económica. Wall Street abrió esta mañana con una caída notable, especialmente en los sectores que dependen de la cadena de suministro norteamericano. Las acciones de General Motors, Ford y Stellantis, que dependen de componentes fabricados en México, cayeron más de un 5%. La Asociación de Productores de Aguacate de California emitió una advertencia sobre una posible interrupción catastrófica del suministro, pero el impacto más profundo se siente en los estados fronterizos de Estados Unidos. Empresarios de Texas y Arizona, muchos de ellos votantes de Trump, están llamando a sus representantes en el Congreso entrando en pánico. El comercio transfronterizo diario entre ambos países supera los $2,000 millones. Cada hora que esta tensión se mantiene con cruces fronterizos ralentizados por la presencia militar y la incertidumbre representa millones de dólares en pérdidas. El gobernador de Texas, en una declaración que se desmarca sutilmente de la Casa Blanca, ha pedido calma y un rápido retorno al diálogo para proteger la economía de su estado. De repente, la política de mano dura de Trump tiene un costo visible y doloroso para su propia base económica. La segunda onda de choque es geopolítica. El mundo está observando atentamente. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China emitió un comunicado esta mañana pidiendo a todas las partes que ejerzan la moderación y resuelvan las disputas a través del diálogo, respetando el derecho internacional y la soberanía de las naciones. Leído entre líneas, es un claro espaldarazo a la posición mexicana y un dardo directo a Estados Unidos. La Unión Europea, a través de su alto representante para Asuntos Exteriores, expresó su grave preocupación y ofreció sus buenos oficios para mediar. Países que han tenido sus propias disputas con Washington ven en la postura de México un modelo a seguir, una demostración de que es posible resistir la presión de una superpotencia. Esto eleva el perfil de México en el escenario mundial de una manera que décadas de diplomacia tradicional no habían logrado. México ha dejado de ser visto simplemente como el vecino del sur de Estados Unidos. Ha pasado a ser en cuestión de días un actor soberano con agencia y capacidad de proyectar poder. ¿Sienten que esta crisis está cambiando la percepción mundial sobre México? ¿Es positivo o peligroso? Debatan con respeto. Somos la última noticia.